Buen día, Sofi, querida compañera, ¿cómo están? Bien, buen día también a toda la audiencia, a toda la gente de Radio Encuentro que me escucha a través de la 103.9. Estoy aquí en la casa de UNTER, estoy con Gustavo Cifuentes, que es secretario adjunto de UNTER. Primero que nada, muy buenos días, Gustavo, saludarte. Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Estamos en la previa de lo que el día de mañana va a ser una nueva asamblea de paritarias, consultarte cómo se van a preparar, cuál es el pedido en base que se va a pedir. Bueno, en principio lo de mañana tiene que ver con una exigencia que nosotros venimos sosteniendo posterior a nuestro último congreso. El congreso de nuestra organización declaró la última propuesta salarial insuficiente y además exigió nos planteó la exigencia del gobierno provincial de una nueva convocatoria paritaria que llegó para el día de mañana. O sea que nosotros mañana le vamos a dar continuidad a una discusión salarial que comenzó hace un par de meses, porque consideramos que esta última propuesta salarial necesita ser mejorada todavía. Es inadmisible para nosotros que todavía tengamos maestros que recién se inician con un salario por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos que seguir peleando para que esa brecha deje de existir y además que la propuesta que se vaya a realizar tiene que ser de manera integral, pero con algunos principios que nosotros no vamos a claudicar. Tiene que haber un porcentaje que vaya al básico y esto es muy significativo rescatarlo porque nosotros cada vez que recibimos una propuesta al básico, esto impacta directamente en el sector pasivo de la docencia con los jubilados y las jubiladas. Entonces nosotros también necesitamos que nuestros jubilados y nuestras jubiladas docentes tengan un mejoramiento en la calidad del salario, no solamente por la realidad difícil que estamos atravesando a nivel nacional, que todos y todas las conocemos, sino también porque es un derecho que nosotros siempre reivindicamos, que nuestros jubilados y jubiladas tengan salarios dignos. Y después que si van a haber cifras que sean lineales, como se han venido planteando desde el gobierno, nosotros necesitamos que tengan criterio FONIR, como lo hemos planteado desde un principio, lo que va a significar que si va a haber una cifra o una suma fija para el sector docente, impacte de manera diferente de acuerdo a la antigüedad, de acuerdo a los cargos. En las últimas propuestas salariales que se hicieron, las sumas fijas eran por cargo, por agente, perdón. Entonces un maestro que tenía doble función cobraba lo mismo que un docente que tenía un solo cargo. Entonces nosotros decimos que eso tiene que ser con criterio FONIR, para que impacte de manera escalonada, de acuerdo a la pirámide salarial, de manera diferente, ¿no? Y eso creo que es también un reclamo que el conjunto de la docencia viene realizando. Nosotros entendemos que mañana es un primer paso a esta discusión que vamos a retomar. Sabemos que va a ser difícil porque el gobierno provincial ha dado muestras claras de cuál es su posicionamiento con el último ofrecimiento del 1% para el trimestre. Está demostrando que tiene un lineamiento claro con el gobierno nacional y que no se va a correr de eso. Bueno, nosotros siempre decimos que si ese va a ser el planteo, nosotros tenemos que tener inteligencia, tenemos que tener creatividad en el planteo para poder corrernos de ese esquema, porque entendemos que es verdad que estamos atravesando un momento complicado en lo económico, porque nosotros cobramos ayer y ya seguramente muchos de nuestros compañeros han ido a hacer la compra del mes y la inflación impacta fuertemente en el salario. Docentes que tienen un solo cargo que están cobrando 1.070.000 y tienen alquileres de 400, 500 mil pesos, entonces no estamos planteando cosas irracionales y lógicas, tenemos un montón de cosas para poner sobre la mesa y esperamos que el gobierno esté primero a la altura de las circunstancias y segundo que tenga la voluntad política. Esa inteligencia que vos marcás también a la hora de ir a negociar, ¿no? Por ahí también con el gobierno provincial, se reflejaba quizás en eso, en el que fue en la segunda mitad del año el inicio a las clases en fecha y día más o menos como se había acordado, pero con una medida de fuerza, que se puede llegar a decir, clara, bien concisa, en el sentido de que, bueno, no vamos a permitir esto y claramente vamos a seguir en diferentes paritarias, ¿no? Sí, cuando digo creatividad e inteligencia es poder comprender y hacer una lectura del conjunto de la docencia, ¿sí? Porque si hoy le preguntamos a cualquier maestro que
que nos cruzamos y le alcanza su salario, te va a decir que no, pero también te va a decir que necesita tener plata en el bolsillo. Entonces nosotros no podemos salir a rechazar por rechazar cualquier propuesta sin tener el contexto general por el cual estamos atravesando. Necesitamos plata, lo que nos ofrecen no alcanza, tenemos que seguir peleando y tenemos que ver de qué manera vamos teniendo y construyendo esa fuerza colectiva para, como lo hemos hecho siempre, cada vez que necesitamos salir a la calle, tengamos el mayor consenso posible de los compañeros y las compañeras. Lo peor que nos puede pasar es no hacer esa lectura, salir a tener un conflicto y quedar aislados y solos en esta lucha, debilitados frente al gobierno. Creo que el gobierno está leyendo esa fortaleza que nosotros estamos construyendo, que está leyendo ese consenso que nosotros estamos construyendo con los compañeros y las compañeras, por eso la convocatoria de mañana, si no, no nos hubiese llamado. Entonces, bueno, mañana es un primer paso, seguramente va a ser una discusión dura porque, como lo dije hace un ratito, el gobierno provincial está alineado con sus políticas al gobierno nacional y no se va a querer correr mucho de eso, pero nosotros tenemos la realidad que nos respalda, eso es sin duda el mejor argumento, la difícil situación que están atravesando los compañeros. En el inicio de esta segunda mitad del año, ¿han hecho un análisis de cómo están en cuanto también a las estructuras las escuelas de la provincia? Sí, porque nosotros cuando retomamos el ciclo, o sea, retomamos después del receso, tuvimos una realidad climática muy difícil también en la provincia de Río Negro, en muchos lugares se vivieron temperaturas bajas, bueno, en el valle nevó, cosa que hacía un montón de tiempo no pasaba, y obviamente la realidad nos da la razón. Nosotros veníamos denunciando ya hace un montón de tiempo, pero a principio de año también, la falta de inversión en las instituciones educativas, y cuando decimos falta de inversión, no solo decimos mantenimiento de los calefactores o mantenimiento en las cuestiones eléctricas o del picaporte, que son evidentes, que se evidencian, sino también de mantenimientos estructurales. Muchas instituciones tuvieron dificultades con las lluvias, con goteras, con escuelas que se ha caído el techo, que han tenido que suspender las clases por esas cuestiones. Entonces, hemos tenido una dificultad importante, pero también acá somos conscientes de que muchas de esas dificultades tienen que ver también con el recorte que a nivel nacional se hizo con el Fondo de Mantenimiento de las Escuelas. El gobierno nacional recortó no solamente en el salario de los docentes, quitándonos el FONID, sino también recortando en fondos que iban destinados al mantenimiento. Bueno, es verdad que la provincia de Río Negro se tuvo que reestructurar, pero también es verdad que no tiene previsibilidad. No puede pasar que frente a una lluvia considerable, que puede pasar en el valle sobre todo, una escuela tenga que suspender porque se cae el techo o hay goteras. Entonces, nosotros venimos exigiendo eso, previsibilidad, inversión. A veces sucede esto de los parches que se arreglan por el momento, pasa un buen tiempo y volvemos a discutir lo mismo. Bueno, nosotros tenemos un departamento de salud en la escuela, que está el compañero Daniel Aciada a cargo, que es con el cual discutimos también el tema de las licencias y la salud laboral. Bueno, los compañeros tienen todo un relevamiento que ya el Ministerio lo sabe, lo tiene, y que es necesario no solamente ponerlo sobre la mesa, sino darle bolilla. Creo que también hace muchísima referencia a lo que estás diciendo cuando uno se refiere, ¿no?, a educación pública, pero también de calidad. Claro, la educación pública y de calidad no es solamente hablar de salario, es que nuestros compañeros tengan condiciones dignas de laburo, que los pibes y las pibas vayan a los lugares, a las instituciones, a las escuelas a estudiar en condiciones dignas, con un buen banco, con una buena calefacción, con un buen comedor. Por eso también el tema de los comedores ha sido eje fundamental en las discusiones en las paritarias. Bueno, hemos logrado, hoy no tenemos dificultades, hoy por hoy no tenemos dificultades en la comida, hemos logrado hablar de un alimento de calidad. Hemos podido revertir un montón de situaciones injustas donde se recortó el pan, el queso, el dulce, con el argumento de que se estaba haciendo una dieta saludable. No, dieta saludable es que el pibe y la piba pueda comer bien, que pueda irse a su casa con una buena alimentación, y bueno, en muchas ocasiones pudimos revertir eso.
y creo que esa es la educación de calidad que nosotros pretendemos y que aspiramos, y que seguramente no va a terminar con la discusión de mañana, que no va a ser una discusión eterna, y que nosotros tenemos que estar siempre preparados y preparadas para dar esa discusión. Y cerca, te pregunto, también para finalizar, cerca del mediodía van a estar reuniéndose en la legislatura con la presidenta de la comisión. Con la presidenta de la Comisión de Educación, que es la legisladora D'Agostino, que nosotros ya la semana pasada le habíamos planteado que necesitábamos acercarle un proyecto para discutir la violencia dentro de las instituciones, pero no la violencia que se puede dar entre estudiantes o entre el mismo personal dentro de las instituciones, que se venía dando también y que lo venimos abordando de manera integral con el Ministerio, sino de la violencia que se mete de afuera hacia adentro, que se ha ido incrementando no solamente en la provincia de Río Negro, sino en distintos lugares de la Patagonia, de la región. Hemos visto en Neuquén, La Pampa, Chubut, como han tenido situaciones en que muchas personas han ingresado y han violentado a las instituciones, pero sobre todo al personal docente. Obviamente que tiene que ver con una violencia que se baja de arriba hacia abajo. Hemos visto que la violencia, no solamente de lo verbal que utiliza el presidente, sino también desde lo simbólico, eso repercute en la sociedad, y la escuela es una caja de resonancia de todo eso. Bueno, tenemos que estar preparados y preparadas, tenemos que prevenir, es verdad, la violencia. Por eso nos interesa discutir mucho, no solamente un protocolo, sino también algo que nos permita poder abordar esta situación de manera integral, con instituciones preparadas, con profesionales preparados, y que si en el caso que sucede un hecho de violencia puede haber una contención, porque el docente que es agredido, que es violentado, después se va a su casa y queda solo o soportando toda esa violencia de manera solitaria. Bueno, eso no puede pasar. Tiene que haber una red que contenga al docente, pero también tiene que haber una sanción. Nosotros nos corremos al lado punitivo, pero tampoco lo descartamos. Una persona que violenta, que agrede, tiene que tener un castigo. No estamos hablando de un castigo desde lo legal, donde uno tiene que pasar un proceso penal, sino un castigo que pase por lo contravencional. Bueno, queremos discutir a ver de qué manera de qué manera puede venir esa sanción. Nosotros hemos tirado una propuesta, pero el eje fundamental es la prevención y es la contención. Y es la necesidad de erradicar definitivamente estas situaciones de violencia dentro de las instituciones y la protección entre compañeros y compañeras. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por recibirlo. No, gracias a ustedes por la entrevista, y bueno, siempre a disposición. Bueno, Sofi, querida compañera, así seguimos entonces en el marco también de lo que va a ser la